now we're going to give the floor to Carlos Sanchez Berzain, who is a living proof that the Bolivia model exists and it's live and well and living in La Paz and thriving. Thank you. Gracias, Beatriz. Hablar de las amenazas para Estados Unidos y la región es hablar de un proceso que empieza el año 99 con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, que de inmediato se une al dictador Castro en Cuba, que era la única dictadura en la región, que además pasaba su periodo especial después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética. El mundo libre, la democracia, esperaba que la dictadura castrista se extinga, y en lugar de eso llega Chávez con el petróleo y el dinero venezolano y se pone en marcha una subverticia, una oscura actitud, una actividad que recrea el foquismo de los 60, que reactiva las capacidades subversivas de la Cuba castrista y que las expande con el título de movimiento bolivariano. El movimiento bolivariano, al principio muy frágil, toma todas las capacidades subversivas y criminales de la dictadura de los Castro en Cuba y le agrega el dinero que la dictadura castrista nunca había tenido, ni siquiera en todo el periodo que vivió de la subvención de la Unión Soviética. Cuba recibió la cantidad de dinero que Chávez le llevó. Y eso permite al dictador Fidel Castro poner en escena a espaldas o a descuido de los demócratas, de las democracias de América Latina, un proceso de desestabilización de la democracia que hoy, 19 años después, podemos analizar con la tragedia de que en vez de que haya una dictadura, la dictadura castrista en Cuba, en América Latina hay la dictadura en Venezuela con Maduro, la dictadura en Nicaragua con los Ortega, la dictadura en Bolivia con el cocalero Evo Morales, y Ecuador en rumbo de salida, ojalá así sea, de ese grupo que llegó en la década pasada a controlar la mayoría de los estados americanos, la OEA bajo la Secretaría de Insulza, y que hoy día todavía representa una amenaza. ¿Cuáles son las notas características de este proceso político? Las notas características son todo lo contrario a los elementos esenciales de la democracia. La tecnología subversiva castrista ha puesto en actividad en la región la violación institucionalizada de los derechos humanos. Ha llevado adelante la violación del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa de que la ley está por encima del más poderoso gobernante, político, millonario o cualquier individuo de la sociedad. Ellos se ponen por encima de la ley y en esa dinámica son la ley y configura eso su característica dictatorial. Han hecho desaparecer la división e independencia de los poderes. Si ustedes miran más allá de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el Ecuador de Correa, controlan todos los poderes, los órganos del poder público, en especial el poder judicial, porque utilizan el poder judicial como mecanismo de persecución y represión política. A diferencia de las dictaduras militares de los 70, las dictaduras del castrochavismo o del socialismo del siglo XXI, castristas, mandan un fiscal y mandan un juez para hacer los presos y perseguidos políticos que tienen. El otro elemento que tienen es que no permiten la libre organización política, porque todos estos regímenes tienen perseguidos políticos, presos políticos y exiliados políticos. Miren Venezuela, pero como hablo de mi país, Bolivia, Bolivia tiene más de 1.200 exiliados políticos que están en Paraguay, en Brasil, en el Perú, en Estados Unidos, en España. Bolivia tiene aproximadamente 100 presos políticos. Y Bolivia está un par de capítulos más atrás de la tragedia que hoy día vive Venezuela, porque la agenda y el mecanismo y el procedimiento que se aplica en Bolivia de manos del dirigente cocalero Evo Morales es exactamente el mismo que han aplicado en Venezuela. Bolivia hoy día es un país que tiene además la otra característica donde no hay elecciones libres, no hay elecciones justas. Y por eso hablamos de las dictaduras
del socialismo del siglo XXI o de las dictaduras del castrochavismo. La tragedia de los últimos 19 años en la región, no solamente en América Latina, se llama Cuba. Se llama la dictadura castrista de Cuba, que en lugar de extinguirse se ha expandido y se ha fortalecido como un centro político, el centro político más importante de América Latina, que no deja de sacar sus garras, por ejemplo, el Petrocaribe, con el dinero de la quebrada Venezuela, controlando pequeños países que impiden una acción decidida de parte de la Organización de Estados Americanos, pese a la actitud brillante y principista del nuevo secretario general Almagro. En ese marco general, hablemos de mi país, Bolivia. Bolivia hoy día es un país intervenido. Llegó por votación el año 2006 a la presidencia de la República de Bolivia el dirigente cocalero Evo Morales, pero lo hizo después de que el año 2003 este proceso que he descrito del castrochavismo en América Latina había derrocado al presidente democráticamente elegido Gonzalo Sánchez de Lozada, forzándolo a renunciar. Un año después inventaron una ley de necesidad de la reforma, falsificando las disposiciones legales para permitir que Evo Morales, al llegar al gobierno, haga una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que no tuvo resultados favorables para el régimen, pero que con otra ley interpretativa permitió aprobar una constitución que está vigente desde el año 2009, en la que desaparece la República de Bolivia para dar lugar al Estado plurinacional de Bolivia. No es que han cambiado el nombre, han hecho desaparecer la República y han destrozado el concepto de nación boliviana para dar lugar, disque, a 36 nacionalidades que no existen en mi país. En ese escenario, describo a Bolivia como un país intervenido por Cuba y Venezuela. Y solamente hay que ver la naturaleza de las embajadas, entre comillas, que son más bien centros de intervención de Cuba, Venezuela y de Irán, porque el castrochavismo ha llevado a los países que controlan América Latina todo lo indeseable del terrorismo y de la desestabilización en el mundo. Abre las puertas a Rusia, abre las puertas a Irán, e Irán tiene hoy en la Bolivia de Evo Morales una embajada con 155 diplomáticos acreditados. Ha comprado un canal de televisión permitido por el Estado plurinacional y difunde desde ahí más de lo que ha podido describir en la apertura de este evento el analista y académico Douglas Farah. Bolivia, país intervenido por Cuba y Venezuela, representa una amenaza no solamente para la región, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero, por los siguientes elementos. Primero, por el narcotráfico. El año 2003, cuando forzaron la renuncia al presidente Sánchez de Lozada, Bolivia tenía una extensión de 3.000 hectáreas de coca ilegal y 12.000 hectáreas de coca legal. Hoy día tiene una extensión de aproximadamente 50.000 hectáreas de coca ilegal y 22.000 hectáreas de coca que llaman legal porque han ampliado mediante ley, como controlan y son dueños del Estado, ese tipo de cultivos. Evo Morales sostiene su poder en los sindicatos cocaleros del trópico de Cochabamba. Esa es su fuerza política. Pero esos sindicatos cocaleros no solamente producen hoja de coca, producen pasta base de cocaína, son productores de droga, y esa es la base del poder político en el Estado plurinacional que hoy día maneja el dictador Evo Morales. Eso representa que América Latina ha sido inundada de droga. La Argentina ya está tomando medidas para cerrar sus fronteras, el Brasil lo ha hecho, pero además se ha formado el eje de Bolivia, de Evo Morales, al hub, al eje de comercialización que es la Venezuela de Nicolás Maduro, que suma la droga producida en Bolivia a la droga de las FARC y que representa una amenaza real para Estados Unidos y para todos los países, y solo basta leer la prensa para saber que eso es así. En otro ámbito, que es en el ámbito de la agresión militarizada, la dictadura de Evo Morales ha creado en Bolivia la Escuela Militar Antiimperialista del ALBA, en Santa Cruz. Y a la inauguración de esa Escuela Militar Antiimperialista ha invitado como personaje de honor, y está en la página 104
del trabajo que aquí se ha presentado por el investigador Farah, nada más que al ministro de Defensa iraní Ahmed Bahidi, acusado, entre otras cosas, del atentado terrorista de la AMIA en la Argentina. Aquí está la foto de Morales con el iraní, y ese es el centro donde ahora se entrenan a los militares bolivarianos, venezolanos, con instructores cubanos, bolivianos, ecuatorianos y nicaragüenses en la nueva doctrina antiimperialista. No es solamente un discurso, este es un hecho real que está también probado por todos los medios de comunicación. Hablando de nuevo del tema del narcotráfico, este grupo de países dictatoriales liderados por Cuba considera el narcotráfico como un instrumento de lucha antiimperialista. Y es así como lo ha descrito Evo Morales en su discurso de las Naciones Unidas del año pasado. El narcotráfico, instrumento de lucha antiimperialista con el cual hay que penetrar y debilitar a los Estados Unidos. Tienen además una agenda para permanecer indefinidamente en el poder, que no es ajena a Venezuela, no es ajena a Nicaragua, y que se refleja en el hecho de que, habiendo perdido el dictador Morales un referéndum el 21 de febrero del anteaño pasado, que le dice no, que no puede candidatear más, ha acudido a su Tribunal de Justicia para que éste le diga que es el derecho humano del dictador candidatear indefinidamente. Y ahora viene manipulando esa situación, igual que en Venezuela, igual que ha sucedido en Nicaragua. Se trata de conformar dictaduras de partido único y de, a partir del manejo de la droga, de la militarización, de la presencia del terrorismo de origen islámico al que auspician como organismo oficial, amenazar a la región, penetrar y debilitar las democracias de la región y amenazar frontalmente a los Estados Unidos. Y todo eso genera un elemento final, la migración forzosa. La gente migra fundamentalmente por dos razones, por miedo y por razones económicas, pero el miedo es lo primero. Y estos factores que se generan en la Bolivia dictatorial de Evo Morales son los que están impulsando esa presión migratoria, no solamente a los países vecinos, sino también a los Estados Unidos. Termino yo diciéndoles que lamentablemente el tema de las dictaduras en la América Latina es un tema vigente, son dictaduras fuertes, tienen dinero no solamente proveniente del mal uso de los recursos naturales de Venezuela, de Bolivia, de los países que controlan, sino dinero del crimen, porque son grupos de delincuencia organizada que no están en la actividad política, son delincuentes que controlan la política para establecer estados que hoy día son denominados como narcoestados, como lo es Venezuela y como lo es Bolivia, lamentablemente. El desafío es hablar claramente de este tema y es recuperar la democracia en las Américas para tranquilidad y para el mantenimiento de la paz y la seguridad de toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Sánchez Berzaín.